Comenzamos con el tema uno del audiovisual en Latinoamérica y Portugal, un tema uno en el que vamos a ir viendo de forma general cuáles son las características más notables del contexto sociopolítico con el que podemos hacer una primera aproximación de conocimiento a lo que es el ámbito latinoamericano. Tened en cuenta que Latinoamérica tiene unas dimensiones que absolutamente nada tienen que ver cuando nosotros nos fijamos en el análisis de un país europeo. Daos cuenta de las características solamente territoriales y poblacionales y os daréis cuenta que es muy difícil un abordaje detallado. Por lo tanto, vamos a intentar tener al menos lo que son algunas ideas generales de cuáles son los ítems más destacados y que calificarían o que nos permitirían una primera aproximación al mundo latinoamericano desde, en este tema uno, desde lo que sería el contexto sociopolítico. Vamos allá. Algunos datos que son interesantes y que ya apuntaba al inicio de la presentación es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de más de 22.000 kilómetros cuadrados de territorio y que estamos hablando de 20 países que podríamos calificar con matices, ¿no? Y que podríamos definir como que son integrantes de lo que se considera Latinoamérica. Estamos hablando de la integración de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ya de entrada es probable que si yo os hubiera dicho cuáles son los primeros, o os hubiera preguntado, o os hubiera planteado cuáles son los países que conforman Latinoamérica, probablemente no hubierais llegado a esos 20. Y esto nos da un, ya una indicación del grado de conocimiento que tenemos de los países que conforman lo que es Latinoamérica, con el que nos une no solamente una cultura y un pasado común, con sus claros y sus oscuros, ¿no? Y con sus controversias que se mantienen hoy en día, sino también fundamentalmente con una lengua y todo lo que ello supone, porque una lengua lo que nos abre desde el punto de vista audiovisual claramente es un nicho de mercado y de relaciones culturales tremendamente amplio y con un recorrido y un futuro y una cantidad de retos por delante que se plantean muy interesantes a la hora de abordar un proyecto audiovisual y un proyecto de vida y un proyecto de trabajo. Estamos hablando de 650 millones de habitantes y estamos hablando de 400 millones de hispanohablantes, porque también sabéis que aparte de las lenguas indígenas que aún se mantienen en muchos territorios y en muchos países de Latinoamérica, también hay muchos países, además grandes países que hablan la lengua portuguesa. Si nosotros nos vamos a centrar en lo que son los grandes definidores de lo que es la política y la democracia en el ámbito latinoamericano, podemos acudir a numerosos autores que hacen estudios. Yo os invito a que busquéis y a que consultéis todo lo que escribe Francisco Paniza, que es un profesor investigador, que es experto en democracia y derechos humanos en América Latina y que, bueno, tiene unas veces una visión más pesimista que otras y él plantea, entre otras cuestiones, que Latinoamérica, de momento al menos, es incapaz de progresar en lo que es el ámbito democrático. Pero tenemos que hacer una lectura histórica para saber los porqués. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las democracias de Latinoamérica son democracias muy jóvenes. Si hacemos un análisis o si consultamos, pues por ejemplo, diferentes estudios como el que realiza el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad de Colombia, dando un valor numérico, ¿no? A cuáles serían los países dentro de lo que es el ámbito global, no entran todos, lógicamente, que podríamos calificar como que tienen una democracia plena o una democracia imperfecta o claramente no tienen un régimen democrático. Si nosotros analizamos cuántos países latinoamericanos están presentes en esa lista y en qué grupo están, nos va a ir dando una idea general de cuál es la situación democrática o política que viven los países latinoamericanos y sobre todo los más poblados. Tendríamos, por ejemplo, interesante es comprobar que solamente Uruguay y Costa Rica tienen índices altos, ¿no? En lo que se pueden considerar democracias plenas. Tienen respectivamente un 8,17 y un 8,03, lo que las permite incluir
incluir en la categoría de democracias plenas según este estudio al que estamos haciendo referencia. ¿Y qué entendemos como países que tienen democracias plenas? ¿No? Pues son países donde no solamente están garantizadas y son respetadas las libertades civiles y políticas, sino que también hay una cultura política que conduce a lo que es el florecimiento de la democracia, que la democracia no está en un riesgo, ¿no? O en peligro. En términos generales, para que os hagáis una idea, la democracia plena mejor evaluada en este índice al que estamos haciendo referencia es la que le otorga un 9,93 a Noruega. En el otro extremo nos encontramos, en el caso de América Latina, a Cuba con un 3,52 y a Haití con un 3,82, que son los peores o las peores evaluadas, esas democracias en esos países. En ambos países tenemos que decir que hay regímenes autoritarios, ¿no? Sin embargo, también el concepto de democracia popular o participativa se plantea en otros gobiernos, ¿no? El gobierno cubano tiene su propio sistema político y no es comparable, desde luego, con lo que se puede plantear como entender como una democracia liberal, ¿no? Y luego tenemos que en ese gran listado el país menos democrático es Corea del Norte. La mayor parte de las poblaciones bajo dominio europeo en América Latina, tenemos que tener en cuenta que lograron independizarse pues hace pues muy poco tiempo o relativamente poco tiempo dentro de lo que es la línea histórica. Estamos hablando de a lo largo del siglo XIX. Se independizaron de España, de Portugal y de Francia. De ahí ese pozo cultural y ese pozo de la lengua que nos permite conectar directamente con todo lo que es Latinoamérica. Tenemos también las democracias imperfectas. En esas democracias imperfectas podríamos clasificar a países como Chile, como Brasil, como Panamá, como Argentina, como México, Colombia, Perú, El Salvador y Paraguay, que en línea descendente, de mayor perfección a menor perfección, he ido citando. Esta categoría abarca aquellos estados que, según el estudio al que de nuevo hacemos referencia, tienen elecciones libres y son justas, tienen libertades civiles básicas respetadas, pero presentan debilidades en algunos aspectos fundamentalmente relacionados también con la separación de poderes o con la gobernabilidad o con niveles de participación por parte de la población en los procesos democráticos que no son contundentes, que no son mayoritarios. Y luego tenemos también esos países híbridos, que es otra categoría. En estos sistemas existe, según el estudio, irregularidades ya sustanciales, con peso en esas elecciones que ya hacen que entre en la controversia si realmente han sido libres o justas, ¿no? En esos países tendríamos pues al Ecuador, a Honduras, tendríamos también a Guatemala, tendríamos a Bolivia, Nicaragua o a Venezuela. Respecto al ámbito económico, si nos centramos en el ámbito económico, de nuevo podemos hacer una clasificación justificada, como os estamos diciendo, porque estamos hablando prácticamente de medio continente, estamos hablando de 20 países con toda la diversidad que eso significa, ¿no? Pero generalmente podemos reconocer tres sistemas económicos en Latinoamérica, ¿no? Y son el sistema capitalista, caracterizado por las economías abiertas, sistemas de economía social de mercado, economías mixtas, ¿de acuerdo? Y también luego aquellas que tienen una economía más cerrada o incluso marxista, ¿no? En el primer grupo tendríamos que están integrados países como Perú, Chile, México, Colombia, también Panamá, Costa Rica, y que tienen relaciones además con Estados Unidos o también con la Unión Europea. Luego, en las economías de mercado, economías mixtas, tendríamos el caso de Argentina, de Uruguay, de Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay, que son proteccionistas. Y luego, finalmente, tendríamos a aquellas economías que entendemos y que conocemos como más cerradas. Y bueno, tenemos por excelencia a Cuba, también está Venezuela o Nicaragua. Os voy a invitar a que investiguéis en la red. ¿Qué entendemos por democracias plenas? No os limitéis a escuchar las pinceladas que yo os he dado, sino que leáis, que es la única forma también de retener mentalmente la información y que intentéis averiguar qué se considera una democracia plena, qué se considera una democracia híbrida o una democracia imperfecta y cuáles serían esos países latinoamericanos y por qué, cuáles serían las posibles causas que justificarían pues, el que unos países estén en una franja de ese índice o en otra.
También os invito, es otra sugerencia, si queréis, porque sois de la cultura audiovisual, si queréis tener un conocimiento más profundo de determinado país, a que, como me habéis comentado muchos de vosotros que tenéis acceso a Netflix, que tecleéis documentales latinoamericanos y los tenéis no solamente a nivel de deporte, a nivel cultural, sino también de carácter político. Y en ese sentido, os hago aquí un pantallazo porque hay algunos documentales que os pueden explicar algunos porqués de la política latinoamericana en el día de hoy, ¿no? En la actualidad. Para el trabajo exposición, ¿qué tenéis que hacer en ese trabajo exposición? Que ya a muchos de vosotros en otros anteriores cursos habéis realizado. Pues, ¿qué ítems tienen que aparecer? Pues mirad, tiene que aparecer la población de vuestro país que habéis elegido, su régimen político, interesantísimo saber cuáles son los índices educativos, los índices de consumo tecnológico, porque veréis que básicamente es la desigualdad, la palabra que podría definir muchos ámbitos en el mundo latino, qué tipo de sanidad tienen, cuáles son las principales riquezas del país, cuáles son los nombres propios, y no me digáis siempre Neymar o no me digáis siempre Ronaldinho, o sea, no me habléis básicamente de las modelos o de los deportistas, sino que tenéis que ser capaces de identificar un nombre propio del ámbito cultural, ¿no? Un escritor, un escultor, un político destacado, y luego, por supuesto, nombres propios del ámbito audiovisual, solamente, aunque sean los que han obtenido algún reconocimiento internacional en el ámbito del audiovisual. Quiero que me habléis algo, someramente, ya os digo, porque es que es imposible ahondar si no nos perdemos en el ámbito tecnológico, en el ámbito universitario, en detectar cuáles serían los principales problemas sociales y cuáles son los retos de futuros que se pueden plantear en el país que habéis seleccionado. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que definir algunas palabras claves que iluminan una idea sobre lo que es Latinoamérica, no olvidéis nunca que existe un alto índice de pobreza todavía, pero sobre todo existe un alto índice de desigualdad. A pesar de los logros de la región latinoamericana o del territorio latinoamericano en lo que es la reducción de la pobreza a lo largo de los últimos 30 años, todavía ese problema subyace en prácticamente todas sus manifestaciones culturales y audiovisuales, ¿no? Y son dos de los temas que más preocupan a los ciudadanos y a los gobiernos. Aún existe una cantidad importante de latinoamericanos que viven en hogares con ingresos insuficientes para lo que sería adquirir una cesta básica de consumo. Y también os invito a que investiguéis qué se entiende por pobreza extrema y cómo se hacen y se averigua lo que se considera exclusión social, para que entendáis también cómo se realizan los análisis y por qué los latinoamericanos están entre esos países que rozan en muchas ocasiones esos índices de pobreza o que directamente están imbuidos en ella. También es interesante y quiero que analicéis por qué la violencia está presente en todo lo que son las manifestaciones en los medios de comunicación y que son definitorios muchas veces de los países. Cuando hablamos de México, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de determinados países, hay veces que lo identificamos con un ambiente inseguro, con un ambiente de violencia, ¿no? De degradación medioambiental también, ¿no? De cómo la explotación no es sostenible en muchas ocasiones y cómo todavía miles de personas ven que sus derechos humanos cotidianos no están garantizados, ¿no? Que hay una permanente violación. Eso quiero que también lo tengáis en cuenta y que investiguéis sobre ello. Y luego la situación de la mujer, por esa sensibilidad y esa desigualdad en la que siempre los niños y las mujeres son los peores parados y sobre todo también la gente que tiene menos recursos económicos. Eso es algo que se repite a lo largo de la historia y que se repite y que es analizado en todo el mundo de manera global, pero especialmente en los países en los que no están garantizados los derechos fundamentales. Hay dos colectivos que son los más perjudicados siempre, que son los niños y las mujeres, y cómo la violencia sexual está muy ligada. Además, también os doy estos tres ítems porque cuando veamos las manifestaciones en el ámbito audiovisual, veremos que son temáticas que subyacen y que se repiten en todo lo que son la ficción, en todo lo que son la comunicación periodística, en todo lo que es todas esas manifestaciones, ya sean de ficción o no, en el ámbito audiovisual.
De momento, con esta idea general y con vuestra participación, porque esto es un trabajo en equipo, es como vamos a ir averiguando y cómo vamos a ir aproximándonos a lo que es la cultura latinoamericana y también portuguesa. En otra ocasión nos detendremos en el ámbito de Portugal. Gracias.